La tarde era cálida, con hojas secas bailando al viento, esparcidas por todo el suelo del parque. Los niños reían y gritaban en los columpios y toboganes, mientras los padres distraídos charlaban en las bancas. Sin embargo, para Ethan, un niño de 8 años, la vida parecía haber perdido su sonido. Desde el accidente, estaba atrapado en su silla de ruedas, mirando al suelo, evitando el caos a su alrededor. Su chaqueta de cuadros azules parecía demasiado grande para su cuerpo delgado, y sus ojos, antes curiosos y brillantes, ahora reflejaban algo muy parecido a la resignación. Sus padres, Sarah y Michael, lo observaban con el corazón encogido. Michael cruzó los brazos, tratando de ocultar su angustia, mientras Sarah hacía un esfuerzo por mantener un tono alegre. Ethan mira a los niños en el columpio. ¿Quieres ir a ver? Pero la pregunta quedó en el aire, sin respuesta. Ethan simplemente giró la rueda de su silla alejándose de ella, con una expresión tan dura como una piedra. De repente, el silencio fue interrumpido por un sonido inesperado, un ladrido fuerte y persistente. Todos en el parque voltearon a ver de dónde venía. Fue entonces cuando Sarah lo vio. Un Golden Retriever venía corriendo, su pelaje dorado brillando bajo el sol del atardecer. Pero había algo inusual en la forma en que el perro avanzaba, directo, decidido, como si tuviera un propósito. «Maggie», murmuró alguien al fondo, pero el perro ignoró a todos y corrió directo hacia Ethan. Cuando Maggie se detuvo de golpe, a tan solo unos pasos del niño, comenzó a ladrar sin parar, cada sonido retumbando como un grito de advertencia. Los ojos de Ethan se abrieron con sorpresa mientras retrocedía en su silla. Sarah y Michael corrieron a protegerlo. «Aléjate de él», gritó Michael, levantando las manos, intentando alejar al animal. Pero Maggie no se retiró. Sus ojos se fijaron en Ethan de una forma casi humana, llenos de algo que se parecía a desesperación. No ladraba por agresión, sino como si rogara por atención. Ethan empezó a temblar, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «¿Qué quiere de mí?», preguntó, con la voz entrecortada. Sarah lo abrazó con fuerza, pero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en los ojos del perro, algo casi imposible de describir. Entonces, Ethan, sollozando, levantó lentamente una de sus manos temblorosas hacia Maggie. Todos en el parque se quedaron inmóviles, como si el mundo se hubiera detenido. Maggie dio un paso al frente, dejó de ladrar y ladeó ligeramente la cabeza. El silencio era absoluto, pero la tensión flotaba en el aire, sofocante. Y justo cuando las yemas de los dedos de Ethan estaban a punto de tocar la cabeza del perro, Maggie dejó escapar un sonido bajo, casi un gemido, y lo miró como si quisiera decir algo que nadie más podía oír. Maggie parecía saber algo sobre Ethan que nadie ahí comprendía, pero su comportamiento inusual desataba un misterio que prometía sacudir la vida de la familia para siempre. ¿Qué está tratando de revelar el perro? Si tienes curiosidad por saber qué pasará, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir el desarrollo de esta historia emocional. Ethan retiró su mano en el último segundo. Con duda, Maggie permaneció quieta, sus ojos fijos en el niño, como si intentara transmitirle un mensaje que no podía expresarse con palabras. Sarah sostenía los hombros de su hijo, sintiendo su pequeño cuerpo temblar bajo sus manos. Michael, aún desconfiado, dio un paso al frente, tratando de espantar al perro con un gesto firme. «Vamos, chica. No queremos problemas». Pero Maggie no se movió. Permaneció allí, como una estatua vigilante, y respondió con un ladrido grave y prolongado que sonó más como una advertencia. «No parece peligrosa», susurró Sarah, más para sí misma que para su esposo. Había algo intrigante en la expresión del perro, una mezcla de tristeza y urgencia. Maggie no apartaba la mirada de Ethan, como si viera algo que nadie más podía ver. Michael negó con la cabeza, aún escéptico. «Esto es una locura. Solo es un perro cualquiera». Pero en ese momento, Maggie dio un paso atrás, giró lentamente y comenzó a caminar hacia la zona de juegos, volteando de vez en cuando, como si quisiera que alguien la siguiera. Ethan sorprendió a sus padres al hablar. «Quiere que la siga», dijo con voz débil, pero llena de una certeza inexplicable. Sarah y Michael se miraron,
preocupados. Eso es ridículo, Isen. Solo es una coincidencia, respondió Mako, intentando mantener la lógica en una situación que ya no tenía sentido. Pero Sarah notó algo diferente en su hijo. Por primera vez en meses, parecía interesado. Tal vez deberíamos ver a dónde va, sugirió con cautela, sintiendo, muy en el fondo, que ese perro no estaba allí por casualidad. A regañadientes, los tres siguieron a Maggie, que caminaba con determinación. Los llevó a un rincón más apartado del parque, donde los árboles formaban una especie de barrera natural. Las risas de los niños y las conversaciones de los adultos quedaron atrás, y el único sonido que predominaba era el crujido de las hojas secas bajo los pasos cuidadosos de la familia. Maggie se detuvo de golpe frente a una vieja banca de madera, desgastada por el tiempo. Miró al suelo, escarbó un poco con las patas y luego se giró hacia Isen. ¿Por qué está cavando ahí?, preguntó Mako, mirando a su alrededor, como si esperara encontrar una explicación lógica. Pero Isen, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintió algo distinto. Había una conexión que no podía explicar, un llamado silencioso que venía del perro. Agarró la rueda de su silla y les pidió a sus padres que lo acercaran. Con cierto recelo, Mako empujó la silla hasta el punto que Maggie había señalado. Cuando Isen estuvo cerca, Maggie se tumbó junto a la banca y emitió un sonido bajo, casi un gemido. Sarah sintió un nudo en el pecho, mientras Mako miraba incómodo. «Esto no tiene sentido», murmuró. Pero antes de que nadie pudiera decir algo más, Isen señaló algo que sobresalía del suelo, entre las hojas y la tierra suelta. Era una pequeña caja de madera, envejecida y cubierta de musgo. Maggie volvió a ladrar, como animando al niño a abrirla. ¿Qué podía haber dentro? Dentro de la caja se escondía algo que parecía estar conectado con el pasado de Isen, y que, de alguna forma, Maggie sabía que debía salir a la luz. ¿Pero qué significaría este descubrimiento para la familia? Isen miró la pequeña caja de madera con los ojos bien abiertos. La madera envejecida estaba agrietada en algunos lugares y el musgo que la cubría estaba húmedo y oscuro, como si hubiese estado allí durante años. Maggie se quedó a su lado, alternando la mirada entre la caja y el niño, su respiración agitada como si estuviera esperando ansiosamente que él tomara acción. Sarah se arrodilló junto a su hijo, dudosa, mientras Mako miraba nerviosamente a su alrededor. «Esto no me da buena espina. Es solo basura». «Vámonos», dijo con incomodidad. «No, papá. Quiero abrirla», respondió Isen con firmeza, sorprendiendo a todos. Era la primera vez desde el accidente que mostraba determinación para hacer algo por sí mismo. Mako abrió la boca para protestar, pero Sarah le puso una mano en el brazo. «Déjalo intentar», susurró, sintiendo que ese momento era importante. Isen estiró sus manos temblorosas y, con esfuerzo, tocó la caja. El olor a tierra húmeda le llenó la nariz mientras la acercaba. Las bisagras oxidadas soltaron un chirrido metálico cuando logró abrirla. Dentro había algo inesperado. Un pequeño colgante dorado, algo abollado, unido a una cadena. Junto al colgante, una foto descolorida, casi irreconocible, mostraba a una mujer con un bebé en brazos. El rostro de la mujer le parecía familiar, pero no lo suficiente como para identificarla de inmediato. Maggie dio un ladrido corto y bajo, como diciendo, «Sigue». Sarah tomó el medallón en sus manos y lo abrió, revelando una inscripción grabada en el interior, 15 de julio de 2015 y las iniciales J.M. Isen se inclinó hacia adelante, examinando la inscripción con el corazón acelerado. «Esa fecha, es el día que nací», murmuró. Sarah y Michael intercambiaron una mirada de asombro, como intentando procesar lo que eso significaba. Pero antes de que pudieran decir algo más, Isen señaló la foto. «Esta mujer, se parece a ti, mamá». «¿Quién es?», preguntó Isen, mientras Sarah sostenía con cuidado la foto, sus dedos temblando levemente. Una expresión de impacto cruzó su rostro, pero rápidamente la escondió, intentando disimular frente a Isen. «Yo, no lo sé, cariño». «Tal vez solo sea una coincidencia», dijo, pero su voz sonaba extrañamente apagada. Mako frunció el ceño, cruzando los brazos. «Sarah, ¿qué está pasando?».
¿La reconoces?, preguntó con más fuerza de la que pretendía. Antes de que Sarah pudiera responder, Maggie empezó a ladrar otra vez, esta vez más fuerte y con una urgencia que parecía casi desesperada. Dio un paso hacia atrás, como si quisiera guiarlos a otro lugar. «¿Quiere que la sigamos?», dijo Isen, con la voz temblorosa entre emoción y miedo. Mako, aunque dudoso, notó que había algo en ese perro que simplemente no podía ignorarse. Sarah tomó la mano de Isen, sus ojos llenos de preocupación y dudas, pero también con una necesidad creciente de saber la verdad. «Vamos, Maggie», dijo al fin. Y así, la familia siguió al perro una vez más, sin saber que la próxima parada traería revelaciones aún más profundas y dolorosas. Maggie los estaba llevando a un lugar directamente conectado con su pasado, pero lo que sería revelado allí podría cambiar todo lo que creían saber sobre ellos mismos. Maggie caminaba con rapidez, como si cada paso estuviera impulsado por una fuerza invisible. Sus ojos estaban fijos al frente, ignorando todo a su alrededor. Isen se sujetaba con fuerza del borde de su silla de ruedas mientras Mako lo empujaba con cuidado, esquivando ramas y piedras en el suelo del bosque. Sarah lo seguía de cerca, aún sosteniendo con fuerza el medallón en la mano, sintiendo una mezcla de ansiedad y curiosidad que parecía colgar tensa en el aire. «Sabe exactamente a dónde va», murmuró Mako, sin ocultar su incomodidad. «¿Pero cómo es posible? Es como si estuviera guiada por algo más grande». Sarah no respondió. Tenía la mirada clavada en el sendero, pero su mente estaba lejos, atrapada en la imagen de aquella mujer en la foto, tan familiar. El silencio del bosque solo era interrumpido por el sonido de las ruedas de la silla y el crujido de las hojas. De repente, Maggie se detuvo, alzando la cabeza como si escuchara algo que los humanos no podían oír. «¿Por qué te detuviste, Maggie?», preguntó Isen, inclinándose hacia adelante en su silla para tratar de ver qué había adelante. Maggie lo miró brevemente antes de comenzar a cavar con furia la tierra con sus patas. La tierra volaba en todas direcciones y sus ladridos cortos y repetitivos dejaban claro que había algo enterrado ahí. «¿Qué crees que quiere mostrarnos ahora?», preguntó Sarah, arrodillándose junto al perro para ayudarla a cavar. Con la ayuda de Sarah, pronto comenzó a emerger un objeto del suelo. Era una caja metálica más grande, oxidada y marcada por el tiempo. Mako dio un paso adelante, visiblemente reacio, pero cedió ante la mirada insistente de Isen. Se arrodilló y con esfuerzo sacó la caja. El objeto era sorprendentemente pesado, y la inscripción en la tapa dejó a todos sin palabras. «Para Isen, cuando sea el momento adecuado». La frase pareció resonar en la mente de todos. ¿Quién había enterrado eso? ¿Y cómo sabía Maggie dónde encontrarlo? Las manos de Isen temblaban mientras intentaba abrir la caja, pero la tapa estaba atascada, como si el tiempo hubiera sellado su contenido. Michael tomó un palo pequeño para hacer palanca y finalmente lograron abrirla. Un fuerte olor a humedad escapó, pero fue ignorado casi de inmediato. Dentro de la caja había una pila de documentos antiguos, algunas fotos y un sobresellado con el nombre de Sarah escrito a mano al frente. Sarah palideció al ver su nombre. «Mamá, ¿qué significa esto?», preguntó Isen, con voz llena de incertidumbre. Sarah no respondió de inmediato. Con manos temblorosas, tomó el sobre, dudó por un momento y finalmente lo abrió. Dentro, había una carta. Los ojos de Sarah recorrieron las primeras líneas, y de pronto las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. «¿Qué dice?», preguntó Mako, intentando contener su propia ansiedad. Sarah lo miró, y luego dirigió la mirada hacia Isen, con una expresión de dolor y arrepentimiento que ninguno de los dos había visto jamás. «Es una historia que nunca quise contar, pero ahora creo que ya no tengo opción». Mientras apretaba la carta contra su pecho, Maggie dejó escapar un leve gemido, como si compartiera el peso de ese momento. La revelación contenida en la carta prometía cambiar para siempre la relación entre Sarah y Isen, mientras secretos largamente enterrados comenzaban a salir a la luz. El silencio era casi ensordecedor, roto únicamente por el sonido del papel al ser despegado por las manos temblorosas de Sarah. Sus ojos pasaban rápidamente por las primeras líneas,
pero parecía que apenas tenía fuerzas para hablar. Isen observaba cada movimiento de su madre, con la ansiedad creciendo en su pecho. «Mamá, por favor, di algo». «¿Qué dice?». Su voz apenas podía ocultar la mezcla de miedo e impaciencia. A su lado, Maggie permanecía sentada, con la mirada fija en Sarah, como si pudiera sentir la gravedad de lo que estaba por venir. Finalmente, Sarah respiró hondo y comenzó a leer en voz alta, con la voz quebrándose bajo el peso de las palabras. «Querida Sarah, si estás leyendo esto, es porque ha llegado el momento de decir la verdad. Es algo que debí haber contado hace mucho, pero nunca tuve el valor». La firma al final de la carta era de un hombre llamado Thomas. Los ojos de Isen se abrieron con sorpresa. Ese nombre desconocido despertó un torbellino de preguntas. Sarah cerró los ojos un momento, como si necesitara reunir fuerzas antes de continuar. «Thomas, es el nombre de tu padre biológico», Isen dijo, apenas en un susurro. El impacto se reflejó en el rostro del niño como una ola arrasadora. Sus ojos se entrecerraron, luchando por comprender lo que acababa de escuchar. «¿Padre biológico?», repitió, como si cada sílaba le costara aceptarla. Sarah asintió lentamente, ahora con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Thomas fue el hombre al que amé antes de conocer a Mako. Pero se fue antes de que yo supiera que estaba embarazada. Nunca supo de ti». Michael, que había permanecido en silencio, dio un paso al frente. «Lo supe desde el principio», admitió, con voz firme pero serena. «Cuando conocí a tu madre, ella me lo contó todo. Y aún así decidí quedarme. Elegí ser el padre que necesitabas. Porque, Isen, tú eres mi hijo. No por sangre, sino por amor». Las palabras de Michael eran sinceras, pero Isen no podía calmar el torbellino de emociones que lo invadía. Miró a Michael, luego a Sarah, sintiéndose traicionado, confundido, perdido. «¿Por qué nunca me lo dijeron?», preguntó, con la voz temblando entre enojo y dolor. Sarah intentó tomarle la mano, pero él la apartó. «Solo quería protegerte», dijo ella, con un tono casi suplicante. «Thomas nunca volvió, porque murió en un accidente. Ni siquiera supo que existías. Pensé que ocultarte esa verdad era lo mejor». Isen fijó la vista en la fotografía de Thomas que su madre sostenía. Era la primera vez que veía el rostro de un hombre al que jamás podría conocer. Mientras tanto, Maggie se acercó lentamente y apoyó su cabeza en la pierna de Isen, como si supiera que él necesitaba consuelo. Aún en estado de shock, Isen comenzó a cuestionarse todo lo que creía saber sobre sí mismo. Pero la inquietud de Maggie continuaba, señal de que aún quedaban más verdades por descubrir. ¿Y tú? ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Isen? ¿Cómo reaccionarías al descubrir una verdad tan impactante sobre tu familia? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y comparte tu historia. Nos encantará leerte. Isen permanecía inmóvil, con la mirada fija en la fotografía de Thomas que Sarah aún sostenía con manos temblorosas. Era como si el mundo a su alrededor se hubiera desvanecido, y las palabras recién reveladas hubieran destruido cualquier certeza bajo sus pies. Maggie, tan sensible como siempre, apoyó su hocico en la pierna del niño. Pero ni siquiera ese gesto de cariño parecía alcanzarlo. «Necesito pensar», murmuró Isen, sin mirar a nadie, antes de girar su silla de ruedas y dirigirse lentamente hacia su habitación. El sonido de las ruedas resonó por toda la casa, un ruido que parecía cargar con todo el peso de su dolor. Sarah se dejó caer en el sillón, con la cabeza entre las manos. Michael se acercó y puso una mano sobre su hombro. «No tenías opción», dijo suavemente. Pero Sarah negó con la cabeza. «Debí habérselo contado. Le mentí, Michael. Aunque haya sido para protegerlo, fue una mentira». Había una angustia profunda en su voz, una mezcla de culpa y arrepentimiento. Michael, aunque comprensivo, sabía que había poco que pudiera decir para aliviar la carga que ella llevaba. Miró hacia el pasillo por donde Isen había desaparecido, sabiendo que el impacto de esta revelación estaba lejos de haberse resuelto. Mientras tanto, en su habitación, Isen sostenía la fotografía que Sarah le había entregado antes de salir.
Observaba el rostro de Thomas, buscando rasgos familiares, algo que lo conectara con su propia identidad. ¿Por qué nunca intentaste encontrarme? Susurró a la imagen, como si esperara una respuesta. Maggie se sentó junto a él, su presencia silenciosa ofrecía un consuelo que ninguna palabra podía brindar. Isen acariciaba distraídamente su cabeza, pero su mente estaba lejos, atrapada en un torbellino de dudas e incertidumbres. En la sala, Sarah volvió a abrir la caja, sacando más cartas y objetos que había ocultado durante años. Entre ellos, encontró un collar sencillo con un dije en forma de corazón plateado. Él me lo dio el día que nos conocimos, dijo, más para sí misma que para Mako. Y ahora, es todo lo que queda de él. Su voz se quebró y Mako sintió un nudo en el pecho al verla tan vulnerable. Pero antes de que pudiera decir algo, el sonido de pasos en el pasillo los interrumpió. Isen reapareció, sujetando la correa de Maggie. Su rostro era serio, pero en sus ojos brillaba una chispa de determinación. Quiero saberlo todo, dijo con voz firme. Si cual sea la verdad, necesito escucharla. No quiero vivir con secretos nunca más. Sarah intercambió una mirada con Michael antes de asentir lentamente. Está bien, respondió, tragando saliva. Pero esta historia no será fácil de oír. Isen respiró hondo, y Maggie, a su lado, parecía lista para enfrentar lo que viniera. Sarah se acomodó en el sillón y tomó aire antes de empezar a compartir la historia que había guardado en silencio durante tanto tiempo. Isen, sentado en su silla con Maggie a su lado, no le quitaba la vista de encima, atento a cada movimiento, esperando respuestas. Thomas era diferente, comenzó, con la voz cargada de emoción. Era impulsivo, lleno de sueños y energía. Cuando lo conocí, yo estaba perdida, y él parecía lo único que tenía sentido. Pero su amor era complicado. Mientras hablaba, su mente viajaba al pasado. Describía cómo Thomas siempre quiso vivir al máximo, pero no sabía cómo lidiar con las responsabilidades. Me enteré de que estaba embarazada poco después. Y entonces, él decidió irse. Dijo que quería recorrer el mundo, pero nunca me dejó una dirección, ni un número. Nada. Sarah hizo una pausa, visiblemente afectada. Intenté buscarlo, Isen. Te juro que lo intenté. Pero después supe del accidente que le costó la vida. Me quedé sola, sin opciones. Fue entonces cuando Michael apareció en mi vida. Isen sintió una mezcla de rabia y tristeza creciendo dentro de él. ¿Y decidiste que era más fácil contarme una mentira que enfrentar la verdad? Su voz era dura, pero temblaba. Sarah negó con la cabeza, con las lágrimas cayendo libremente por su rostro. No quería que crecieras con el peso de saber que habías sido abandonado. Isen. Michael te amó como suyo desde el primer momento. Yo pensé que con eso bastaba. Maggie, al notar la tensión en el aire, subió lentamente al regazo de Isen, como si quisiera protegerlo en ese momento tan doloroso. Michael intervino, intentando aliviar la situación. Isen, tu padre biológico puede haber sido parte de tu historia, pero no define quién eres tú. Eres fuerte, valiente, y tienes una familia que te ama. Nada de eso cambia, dijo Mako. Pero Isen no lograba procesar sus palabras. Miró a Sarah, luego al collar que aún sostenía en sus manos, y finalmente a la foto de Thomas sobre la mesa. No sé qué pensar, murmuró con voz baja, casi un susurro. Pero necesito tiempo para entender todo esto. Antes de que alguien pudiera decir algo, Maggie se puso de pie de repente, corrió hacia la puerta principal y comenzó a ladrar con urgencia. Su comportamiento interrumpió el momento tenso y añadió una nueva capa de inquietud. ¿Qué pasa ahora, Maggie? Preguntó Isen, desconcertado. Pero Maggie seguía ladrando, rascando la puerta como si algo muy importante estuviera afuera. Sarah y Michael intercambiaron miradas preocupadas. Algo claramente no estaba bien, y la sensación de que aún quedaban más secretos por revelarse colgaba en el aire como una nube pesada. La insistencia de Maggie por alertarlos aumentó la tensión, insinuando que las revelaciones sobre Thomas no eran el único misterio que la familia debía enfrentar. La perra seguía inquieta.
rascaba la puerta y ladraba con una urgencia que alteraba a todos. Isen, sentado en su silla, la miró con una mezcla de cansancio y curiosidad. ¿Qué más quieres mostrarnos?, susurró, mientras Sarah y Michael intercambiaban miradas de incertidumbre. Quizás solo sea un animal afuera, dijo Michael, pero Sarah negó con la cabeza. No, ella no se comporta así. Hay algo más. Impulsado por ese presentimiento, Isen insistió. Papá, abre la puerta. Vamos a ver qué es. Con cierto recelo, Michael desbloqueó la puerta y Maggie salió corriendo hacia la oscuridad, deteniéndose bajo un gran árbol en el jardín. Comenzó a cavar frenéticamente mientras la familia la seguía con linternas, iluminando el lugar. ¿Qué encontró ahora?, preguntó Isen, sintiendo cómo se le aceleraba el corazón. Michael se arrodilló junto a Maggie y sacó un objeto del suelo, una vieja mochila de cuero desgastada por el tiempo. Sarah se acercó, pálida. ¿Qué es eso? Michael abrió la mochila lentamente, revelando papeles amarillentos y un cuaderno de tapa dura. Isen lo tomó con cuidado y leyó el nombre desvanecido en la cubierta, Thomas. El niño hojeó las páginas y su respiración se aceleró. Era el diario de su padre biológico. Entre las historias de su vida, una frase llamó su atención. Algún día él necesitará saber la verdad. Espero que Maggie esté allí para guiarlo. Los ojos de Isen se abrieron de par en par, una oleada de emoción y confusión lo invadió. Él sabía de mí y de Maggie. El silencio se apoderó de todos mientras Isen sostenía el diario, intentando asimilar lo que acababa de leer. Maggie, sentada a su lado, lo miraba como esperando su siguiente paso. Isen suspiró profundamente y murmuró. No creo que esto haya terminado. Mientras observaban a Maggie, una cosa se volvió clara, aún quedaban más verdades por salir a la luz. La luna llena iluminaba el patio trasero mientras la familia aún intentaba procesar el hallazgo del diario. Pero Maggie no parecía satisfecha. Miró a Isen y soltó un leve ladrido antes de comenzar a caminar hacia el sendero que llevaba al bosque detrás de la casa. Isen la observó con atención, sintiendo que algo más grande estaba por suceder. «¿Quiere que la sigamos de nuevo?», dijo, con la voz cargada de miedo y determinación. Michael intentó razonar. «Ya tuvimos suficiente por hoy. Tal vez deberíamos esperar hasta mañana». Pero Isen negó con la cabeza. «No. Sea lo que sea, Maggie no se detendrá. Tenemos que ir ahora». Sarah, abrazando el diario contra su pecho, asintió en silencio, y la familia siguió al perro. El sendero estaba oscuro, y el crujido de las hojas secas bajo sus pies creaba una atmósfera tensa. Finalmente, Maggie se detuvo en un claro donde se alzaba una vieja cabaña abandonada, parcialmente oculta por la vegetación. La estructura parecía al borde del colapso, pero había algo en ella que llamó la atención de Isen. ¿Has estado aquí antes, mamá?, preguntó mirando a Sarah. Ella dudó antes de responder. Sí, estuve aquí una vez, hace mucho tiempo, con Thomas. La confesión de Sarah dejó a todos en silencio, pero Isen no esperó. Con Maggie a su lado, Isen se acercó a la puerta de la cabaña. Michael intentó detenerlo, pero Sarah colocó su mano sobre su brazo. «Déjalo. Él necesita esto». Isen empujó la puerta con cuidado, y el chirrido se escuchó en toda la noche. Dentro, el lugar estaba lleno de polvo y recuerdos olvidados. En una esquina, un viejo baúl llamó su atención. Con manos temblorosas, Isen lo abrió, revelando pertenencias personales de Thomas, fotografías, cartas y un reloj de bolsillo. Entre los objetos, había otra carta dirigida a Isen. Miró a Sarah antes de abrirla, su corazón latiendo con fuerza mientras leía las primeras líneas. Su voz se quebró. «Sabía que encontrarías esto algún día. Espero que Maggie te haya guiado hasta aquí». La conexión entre Maggie y su padre se volvió más clara, aunque el verdadero significado aún era un misterio. Isen sostuvo la carta con cuidado, las palabras de Thomas resonando en su mente. Maggie se sentó a su lado, quieta, como si esperara a que él terminara de leer.
Michael y Sarah entraron a la cabaña, sus ojos recorriendo el lugar mientras Isen leía en voz alta. Si estás aquí, significa que ha llegado el momento de que sepas quién eres en realidad. Maggie siempre estuvo destinada a llevarte hasta este día. Michael frunció el ceño, tratando de entender. ¿Maggie estaba destinada? ¿Cómo puede un perro estar conectado con todo esto? Sarah, sin embargo, parecía entender. Thomas siempre estaba lleno de ideas extrañas, como si creyera que el destino lo controlaba todo. Tal vez sí planeó todo esto. Isen continuó leyendo. La carta contaba cómo Thomas había encontrado a Maggie siendo apenas una cachorra, poco antes de morir. La dejó al cuidado de un amigo de confianza, creyendo que algún día ella sería el puente entre Isen y su pasado. No es solo una perrita, murmuró Isen con los ojos llenos de lágrimas. Es su último mensaje. Dentro del baúl, Isen encontró algo más, una cinta de casete con la frase para Isen, escrita a mano. Michael tomó el objeto y lo examinó. Necesitamos un reproductor de casetes para escuchar esto. Sarah recordó haber visto uno viejo en el sótano. Llevemos todo a casa. Creo que aún hay más respuestas que encontrar. Maggie, como si entendiera que la búsqueda en la cabaña había terminado, comenzó a caminar de regreso por el sendero, guiando a todos una vez más. La familia la siguió en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Pero había algo claro, la cinta prometía ser la pieza final del rompecabezas. Mientras caminaban, Isen miró a Maggie con gratitud. Nunca te rendiste conmigo, ¿verdad? La perrita lo miró y movió la cola, como si confirmara que no lo haría jamás. Si esta historia te conmovió, deja tu me gusta, compártela con tus amigos y suscríbete al canal para más relatos como este. Activa la campanita para no perderte ningún episodio.